Para seguir, la idea es hablar ahora de este nuevo término que se llama MetALD, que son ni más ni menos que los pacientes que tienen esteatosis y consumen alcohol, y sus límites en la enfermedad hepática. Y lo primero que voy a hacer es un spoiler, porque cuando vi el título donde preguntaba cuáles son los límites del alcohol, dije, mi primera diapositiva voy a romper con la pregunta o el título de la charla y decirles lamentablemente, y acá les voy a mirar la cara a todos, no existe ningún consumo seguro de alcohol. Y como ven, en este trabajo que está acá, no, usted lamentablemente no se está viendo, no sé, por alguna cuestión de las imágenes, se ve perfecto acá, pero es un color clarito, pero cuando ustedes miran acá van a ver que a partir de un trago por día aumenta paulatinamente el riesgo de la enfermedad. Es decir, con un solo trago por día estamos acá. Y a partir de ahí vamos aumentando el riesgo cada vez más. Es más que el hígado, ¿no? El consumo de alcohol, habitualmente uno dice, bueno, si tomo alcohol me daña el hígado, pero cuando miramos, vemos que hay un montón de órganos que se ven afectados. El tracto gastrointestinal es uno, sin duda lo cardiovascular, lo pulmonar, y no solo esto, sino que potencia enfermedades que nosotros ya podemos tener. Es decir, si tengo presión, probablemente menor control de la presión arterial, si tengo diabetes, menor control de la diabetes, es decir, que afecta mucho más allá del hígado. Ahora, cuando miramos los números a nivel mundial, esto se va a ver que hay muchos pacientes que tienen consumo de alcohol, o sea, muchas personas que tienen consumo de alcohol, y aproximadamente un 43% de las personas declara haber bebido durante el último año. Es decir, el 43% de la población toma más o menos cantidad, pero tiene consumo de alcohol. Ahora, cuando vi esto, ustedes se van a poner contentos, a mí me entristeció un poquito, cuando vemos la cantidad de alcohol per cápita, consumo de litros, Argentina, no solo en el Mundial de Fútbol, sino también acá estuvimos lamentablemente liderando entre los países que más consumo tiene de alcohol, más litros de alcohol por persona. Ahora, esto de la esteatosis más el D y esto del consumo de alcohol ha cambiado el paradigma de las enfermedades del hígado. Cuando ustedes ven acá, esto es el ingreso a lista de pacientes que se van a someter a un trasplante hepático y fíjense cómo ha caído la cantidad de ingreso a listas de trasplante por hepatitis C. Sin duda, cada vez trasplantamos menos por hepatitis C porque, como ustedes saben, contamos con antivirales directos que nos permiten tratar a nuestros pacientes. Ahora, no pasa lo mismo con el alcohol y el muscle D, donde cada vez, fíjense, estamos trasplantando más pacientes que tienen muscle D o consumo de alcohol. Ahora, cuando miramos la evolución natural de estos pacientes, vemos que el consumo de alcohol genera esteatosis. De esto hay un 20 a 40% de los pacientes que van a tener fibrosis. Hay hasta un 20% de los pacientes que van a tener cirrosis y, como vimos recién, algunos van a evolucionar hacia el hepatocarcinoma. Ahora, tenemos dos formas de consumo de alcohol. Uno es el paciente que tiene esteatosis y es principalmente metabólico, es decir, tiene esteatosis principalmente metabólica con un poco de consumo de alcohol. Y tenemos el paciente que el daño hepático puramente está dado por el consumo de alcohol. Ahora, venimos, uno de los cambios de nomenclatura que fue muy importante en el 2023 fue esto de llamar muscle D, que es la esteatosis hepática metabólica. Es decir, es un término, este muscle D, que viene con un largo historial y por suerte se ha modificado. Una de las causas por las que se modificó es por lo que tenía con relación al alcohol. Nosotros hablábamos hace muchos años de esteatohepatitis no alcohólica, hígado graso no alcohólico, y era un término excluyente, es o tengo grasa porque soy metabólico o tengo grasa por alcohol. Y esta nueva terminología de muscle D es una nomenclatura dual, es decir, acá entran pacientes que tienen hígado graso de causa metabólica y nada más, pacientes que son metabólicos y consumen alcohol, o pacientes que puramente consumen alcohol. No es que tiene que sí o sí ser con o sin alcohol, sino que puedo ser muscle D consumiendo alcohol también. Entonces, este cambio de nomenclatura en el 2023
se llega a este consenso, y fíjense que no utilicé en toda la charla, por ahí se me puede escapar la palabra, hígado graso. Este consenso por primera vez involucra a pacientes y autoridades en salud y consideraron que el término de fatty liver disease o hígado graso, la palabra graso, se volvía los pacientes que participaron la consideraron que era un término estigmatizante, por lo cual dijeron, bueno, vamos a considerarlo directamente a la enfermedad como esteatosis, como ven acá, y dentro es un término paraguas, y dentro de la esteatosis vamos a tener pacientes que tienen esteatosis asociado a algún factor cardiometabólico. Tenemos estos pacientes que se llaman MET-ALD, que son pacientes que tienen esteatosis, tienen un factor metabólico y además tienen algún cierto grado de consumo de alcohol. Y después tenemos pacientes que ya directamente tienen una enfermedad hepática relacionada al alcohol. Es decir, tienen bastante consumo de alcohol y independientemente o no de que tengan un factor de riesgo metabólico por el consumo que tienen, se los llama ALD. Cuando miramos los números decimos, bueno, pero ¿qué significa ser más LD, MET-ALD, ALD? Bueno, sin duda depende de la cantidad de gramos de alcohol que consuma una persona por semana. Menos de 140 o menos de 210 gramos por semana para los hombres. Eso se considera como que la esteatosis es puramente metabólica. Cuando decimos entre 140 y 350 para la mujer o entre 210 y 40 para el hombre, esto es MET-ALD, es decir, esteatosis, pero acá la verdad que la fisiopatología interviene bastante, el consumo de alcohol que es significativo, y cuando superamos los valores, más de 350 gramos semana para la mujer, o más de 40 gramos para el hombre, decimos que el paciente tiene una enfermedad de esteatosis asociada directamente al consumo de alcohol, sea o no sea metabólico. ¿Por qué es importante esto que parece medio raro de explicar los gramos? Porque esto van a ver que el pronóstico, el seguimiento y todo es distinta en estas tres entidades. Por lo cual, cuando miramos nosotros vemos que habitualmente podemos clasificar a los pacientes el MASLD, MET-ALD y ALD. Y cuando evaluamos el riesgo de descompensación hepática, fíjense que es bajo en los pacientes que no tienen fibrosis, que son MASLD, pero fíjense cómo aumenta el riesgo a los 5 años en pacientes que tienen mayor consumo de alcohol. Y ni hablar cuando vemos pacientes que ya tienen fibrosis hepática. Cuando vemos pacientes que ya tienen fibrosis hepática, fíjense que este es un paciente MASLD metabólico puro y fíjense cómo se triplica el riesgo en los pacientes que tienen un consumo excesivo de alcohol. Es decir, que el alcohol potencia todo lo negativo del MASLD. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la prevalencia de estos pacientes con esteatosis metabólica y consumo de alcohol? Asia sin duda a la cabeza, Latinoamérica la verdad que no nos salvamos mucho, prevalencia promedio del 26% de esteatosis, 25% tienen asociado un factor metabólico y más o menos el 3% tienen esto que se llama MET-ALD. Ahora, interrogamos bien el consumo de alcohol y cuando hablo con mis colegas de todas las especialidades me da la sensación de que todos piensan como Dr. House, que no sé si se acuerdan, pero decía, todos mienten. Y bueno, sin duda creemos que esto pasa mucho en la práctica diaria, por lo cual es muy difícil saber la prevalencia exacta que hay del consumo de alcohol. Pero sin duda en todo paciente, y esto es un concepto importante, cualquier paciente que ustedes vean con MASLD deben interrogar el consumo de alcohol. No solo la cantidad, sino el historial del consumo y el patrón. Es decir, es un paciente que consume ocasionalmente, en qué cantidad y qué patrón tiene. Por ejemplo, acá aparece esto que se llama binge drinking, que binge drinking son los pacientes que dicen, bueno, no tomo nada en la semana, pero llego el sábado y me tomo todo lo que no me tomé en la semana. Ese patrón claramente es nocivo. Y acá está la fórmula, después se las puedo dejar, pero podemos calcular en gramos con una fórmula sabiendo qué bebida es la que toma el paciente y cuántos mililitros toma por semana, podemos saber aproximadamente los gramos de alcohol semanales. Ahora, muy importante en la consulta es si el paciente tiene una dependencia o tiene un trastorno asociado al consumo de alcohol. Y acá diferenciamos me tomo el roncito del fin de semana y nada más, del paciente que tiene algún factor de riesgo en el consumo de alcohol. Y esta prueba que se llama el test de Audit, este es el simplificado, se llama Audit-C, con preguntas muy simples podemos intentar determinar si el paciente tiene un consumo problemático de alcohol. Si le da más de 4 a los hombres,
el puntaje o más de 3 en las mujeres, decimos que es un consumo problemático y ese paciente es donde tenemos que trabajar más activamente en desaconsejar el consumo de alcohol. Bueno, esto no se ve muy bien, pero se lo sintetizo. Es cuando sospechamos que el paciente tiene un consumo de alcohol, cuantificamos, vemos qué tipo de bebida. En algunas guías mencionan algunos test, como ustedes ven acá, en sangre o se pueden hacer en el cabello, en el pelo, podemos identificarlo también. No se utiliza mucho en la práctica diaria. Algunos centros de trasplante, por ejemplo, se puede utilizar como para detectar pacientes en lista de espera de trasplante, pero la verdad que en la práctica diaria es muy difícil que uno le esté pidiendo un test de esto a un paciente. Lo otro es hacer el test de audit, calcular la cantidad de gramos de alcohol y diferenciar qué paciente es metabólico con algo de consumo de alcohol y qué paciente tiene una enfermedad hepática asociada al alcohol, porque el pronóstico, como les dije, va a ser distinto. Con respecto a la fisiopatología del Muscle D, van a ver que hay muchísimos cambios, sobre todo inflamatorios, y siempre van a ver que aparece esto. La microbiota, si bien hoy no hay ningún tratamiento ni patología con probióticos ni nada, pero siempre sabemos que la fisiopatología está involucrada, la microbiota. Depende mucho del estado inflamatorio del paciente y de estas citoquinas inflamatorias que ya habíamos mencionado anteriormente. Sin duda el mayor problema lo tenemos acá, en la sinergia entre los pacientes que tienen esteatosis y además consumen alcohol, porque si bien nosotros sabemos que todo este síndrome metabólico y la lipotoxicidad que daña a los hepatocitos, si además le sumo esta otra columna que viene acá, que es la toxicidad por el alcohol y los cambios que se dan en la microbioma asociado al alcohol, probablemente esto genere mayor probabilidad de esteatosis, más esteatohepatitis y más probabilidad de que la fibrosis hepática se acelere. ¿Cuál es la sinergia verdadera? Sin duda que cuando los pacientes toman alcohol agravan el Muscle D. Esto de esteatosis, inflamación y fibrosis claramente se ve acelerada por el consumo de alcohol. Es más rápida la progresión hacia cirrosis y hepatocarcinoma y genera un impacto en estas comorbilidades que habitualmente suelen tener los pacientes con esteatosis, como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Entonces, como les decía recién, Muscle D es la que menos evoluciona a cirrosis, Meta-ILD es mucho más acelerado y ni hablar la enfermedad por alcohol, la evolución a cirrosis es mucho más acelerada. Ahora, no dependemos solo de el consumo de alcohol o la cantidad de alcohol, sino que para ver si, bueno, ustedes creo que todos conocemos a alguien que toma un montón de alcohol y pasó su vida sin cirrosis y conocemos gente que no tomaba tanto y tenía cirrosis, ¿no? Ahora, entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa acá? Probablemente quienes más desarrollo de cirrosis tengan es quienes además de tener un consumo excesivo de alcohol y tener esteatosis tengan obesidad y tienen esta mutación del gen PNPLA3. Probablemente esos son los peores candidatos porque son los que mayormente evolucionan hacia cirrosis. Ahora, fíjense que los pacientes que además de tener esteatosis tienen consumo de alcohol, más prevalentemente tienen hipertensión, tienen más dislipemia y tienen más apnea obstructiva de sueño. Es decir, que el alcohol potencia todas esas manifestaciones extrahepáticas. Ahora, cuando decimos cuál es el riesgo de descompensación hepática, es mucho más alto en los pacientes que consumen alcohol, que son ALD, segundo el Meta-ILD y tercero el Muscle D. Volvemos a lo mismo, mayor mortalidad y mayor descompensación hepática en quienes consumen alcohol. Cuando vemos qué pasa con el hepatocarcinoma, lo mismo, los pacientes Meta-ILD que toman alcohol tienen mayor riesgo de hepatocarcinoma que pacientes que tienen esteatosis sin consumo de alcohol. La evaluación inicial debe ser, obviamente, evaluando los factores de riesgo cardiometabólicos que se van a potenciar con el alcohol. Y sin duda tenemos algunos tests como el FIB4 o la elastografía para ver si el paciente ya desarrolló fibrosis. Cuando miramos la evaluación no invasiva, tenemos todos estos tests para hacer acá. Sin duda los que ustedes más conocen probablemente sea el FIB4 y la elastografía hepática o FibroScan, ¿no? Cuando miramos en la vida real, porque tenemos un montón de métodos con biomarcadores que son muy buenos, incluso mejor que el FIB4, pero la verdad es que no contamos en la práctica diaria con estos estudios pidiendo biomarcadores. Los métodos reales que tenemos, que suele ser el cálculo del score FIB4 y la elastografía, fíjense que tiene una muy buena sensibilidad y especificidad para detectar pacientes con fibrosis en el hígado. Ahora, entonces, lo que deberíamos hacer en cualquier paciente que tiene esteatosis y consumo de alcohol es el mismo algoritmo, es detecto que el paciente tiene esteatosis, consumo de alcohol, le hago
el score de FIB-4. Menos de 1.3, ese paciente queda en atención primaria. Más de 1.3 se recomienda hacer una elastografía por la alta probabilidad de que ese paciente ya tenga fibrosis. Y de alguna forma la elastografía, si es menos de 8 kilopascales, me quedo tranquilo. Más de 8 kilopascales, ese es el paciente que tiene que estar evaluado por un especialista o un gastroenterólogo con formación en hepatología, porque ya son pacientes con fibrosis avanzada. El tratamiento, sin duda, depende de los cambios en el estilo de vida, como en el MASLD es fundamental. Dependemos de la nutrición, evaluar el consumo de alcohol, desaconsejarlo, tratar el consumo de alcohol, viene el medicamento donde podemos tratar para buscar una abstinencia y sin duda considerar el trasplante hepático en los pacientes más avanzados. La recurrencia del consumo de alcohol post-trasplante es muy variable. Hay series que hablan del 30%, otras del 70%. Hay algunos scores que utilizamos nosotros para predecir o tratar de acercarnos a ver qué paciente va a consumir alcohol después del trasplante, pero no debería ser una limitación para el trasplante. Tratamiento de las comorbilidades, ¿sí? que se potencian con el alcohol, como la hipertensión, la dislipemia o el riesgo cardiovascular. Y otro de los tratamientos que hoy, este trabajo que les muestro acá, acaba de salir, se habrá publicado hace 2 semanas más o menos. Me vino muy bien para ponerlo acá, donde estamos hablando todo el tiempo de los agonistas GLP-1, de semaglutida, y ustedes saben, me parece que el boom recorre el mundo. Y como bien ustedes saben, semaglutida ya la aprobó la FDA para el tratamiento de MASLD, porque mejoraba la fibrosis en un 40% de los pacientes. Además de tener ese beneficio, semaglutida ha mostrado que comparado con el placebo, menos pacientes consumieron alcohol y sobre todo consumieron menos gramos de alcohol. No se sabe bien el mecanismo, pero sabemos que los agonistas GLP-1 tienen un impacto a nivel del sistema nervioso central, generan abstinencia no solo en la alimentación del paciente, sino también en el consumo de alcohol. Así que esta droga parece ser muy prometedora para estos pacientes, porque además de mejorar además de mejorar lo metabólico, generar el descenso de peso, además mejoran la abstinencia del consumo de alcohol. Y como les digo, esto es una información de ahora, de este mes, y probablemente hay que darle volumen de pacientes para terminar de estudiarlo. La abstinencia de alcohol, sin duda, mejora la fibrosis. Los pacientes que tienen abstinencia de alcohol incluso pueden retrotraer en cierto grado la fibrosis y además evitar el riesgo de descompensación. Es decir, también mejora la sobrevida del paciente. Es decir, que un paciente que deja de consumir alcohol, probablemente, creo que no hace falta decirlo, pero le va a ir mucho mejor. Ahora, no existe, como dijimos al principio de la charla anterior, de esta charla, un consumo seguro de alcohol. Siempre, obviamente, no van a escuchar a ningún hepatólogo decir que alguien tiene que tomar. Y la suspensión completa y permanente en personas con fibrosis significativa y cirrosis. Es decir, como para la práctica diaria de ustedes, probablemente quienes vengan de una escuela más laxa le pueden decir a un paciente que tiene esteatosis, pero ustedes le hicieron la evaluación de fibrosis, en este paciente no tiene fibrosis, es obviamente desaconsejar el alcohol, pero saben que el paciente puede tener su permitido en el alcohol. Y hay otra escuela más, pero al paciente que ya tiene fibrosis, a ese paciente implica tanto en la sobrevida del paciente, la decompensación, el hepatocarcinoma, que con ese paciente ustedes ya no podrían negociar y el paciente que ya tiene fibrosis avanzada no debería consumir nada de alcohol, ¿no? Entonces, el 5 al 12% de los pacientes que se catalogan como MetILD probablemente tengan un trastorno asociado al consumo de alcohol. Como ustedes ven acá, hay fármacos off-label o fármacos aprobados por la FDA. No es el tema de hoy, pero sepan que hay tratamiento para, obviamente, mejorar la abstinencia de alcohol. No lo hacemos nosotros, generalmente lo hacemos acompañado en especialistas en psiquiatría. Y como algoritmo final, lamento que muchas diapos se vieron así, pero no hay problema. Lo voy a sintetizar sin la diapo. Los pacientes, lo primero que tengo que hacer es saber qué patrón de consumo tienen de alcohol, qué cantidad. Y lo segundo es hacerle un FIB-4 para saber el riesgo de fibrosis y eventualmente si el paciente hay que hacer una elastografía y decir, este paciente no tiene fibrosis, este paciente sí tiene fibrosis y tenemos que hacer el screening de varices esofágicas, evaluación cada 6 meses de hepatocarcinoma y todo lo que ustedes conocen sobre el manejo. Conclusiones, MetILD redefine el riesgo, no es
metabólico o alcohol es la interacción de lo metabólico más el alcohol. La combinación de disfunción metabólica más consumo de alcohol genera un efecto sinérgico, potencia la fibrosis, la inflamación y el riesgo oncogénico. Y la evaluación debe ser sistemática. ¿Cuánto consumo de alcohol? Evaluar qué factores metabólicos tiene porque sabemos que se van a perjudicar, estratificar la fibrosis y siempre recordar que no existe un consumo seguro de alcohol. Muchas gracias.